Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero compartir una receta de pan de queso brasilero o pão de queijo. Esta receta me costó muchos intentos desarrollarla, pero finalmente tengo la fórmula para hacer los pan de queso como nos gustan acá en mi casa. Espero que les gusten y entonces vamos con la receta. Vamos a calentar la leche, el agua y el aceite en una olla a fuego medio alto, y cuando suelte el primer hervor vamos a retirar la olla del fuego. Del total de la tapioca vamos a reservar 100 gramos o una taza. Lo restante lo vamos a mezclar con el agua, el aceite y la leche que calentamos antes y con un poco de sal. Pueden mezclar con una espátula o con sus manos. Esta mezcla les advierto que es muy pegajosa, entonces yo generalmente utilizo las dos cosas. Mezclan bien hasta que vean una masita como la que ven en pantalla. La tapamos y la dejan reposar por 5 minutos. Luego de esto vamos a añadir los huevos y el almidón restante. Vamos a empezar por el primer huevo. Acuérdense que la masa se va a poner muy pegajosa, pero no se preocupen porque así tiene que ser. Vamos a seguir mezclando hasta no ver trazos del huevo y añadimos el almidón que habíamos reservado antes. Cuando el almidón ha desaparecido, añaden el otro huevo. Y como les recuerdo, esta mezcla es muy pegajosa y es bastante húmeda, pero no se vean tentados a ponerle más harina o algo así, porque eso va a dañar la consistencia de los panecillos. Tiene que ser así, y con el tiempo, a medida que ustedes van amasando, la mezcla se va a secar mucho más y no se va a pegar a las manos o a la espátula. Cuando se pega poco a las manos o a la espátula, es hora de añadir el queso, que es el último ingrediente. Y el queso lo incorporan a la mezcla hasta que obtengan una masa más homogénea. Un consejo para cuando estén trabajando masas como estas, que son muy pegajosas, es amasarlas con ayuda de una espátula y con una sola mano. Así tienen otra mano libre para los otros ingredientes que necesiten o para implementos. Se van a dar cuenta de que la masa se va a dejar de pegar a las manos, entonces este es el momento de empezar a formar nuestros pan de queso. Y a mí me gusta utilizar esta cuchara de helado para formar los pan de quesos y que me queden del mismo tamaño, que es más o menos como una bola de golf, pero el tamaño realmente es como ustedes lo prefieran. Hay unos que son muy grandes, otros que pueden ser un poco más pequeños. De este tamaño a mí me salen 30. A medida que los van formando, los van a poner en una bandeja y los dejan separados más o menos a 4 centímetros de distancia de cada uno. Esta primera bandeja
La voy a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 25 minutos. Este tiempo va a depender de su horno, pero más o menos saben que están listos cuando están un poco dorados por encima. El pan de queso restante lo voy a congelar. Este pan de queso se puede preparar directamente salido del congelador en el horno, también a 180 grados centígrados, y le ponen 5 minutos más del tiempo de horneado inicial. Y así es como se ve el pan de queso una vez ha salido del horno. Este pan es delicioso. Y yo sé que en Brasil lo rellenan con cosas saladas como jamón o salamis, y lo rellenan también con dulces como mermeladas, lo pueden rellenar con dulce de leche. A mí me gusta muchísimo con bocadillo o con dulce de guayaba. Y además para fiestas como pasabocas es genial. Si son intolerantes al gluten o si tienen personas cercanas que tienen esta intolerancia, este bocadillo también es perfecto porque estamos utilizando solamente harina de mandioca o de harina de yuca, que sabemos que no tiene gluten. Espero que disfruten estos pan de quesos tanto como yo. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse a mi canal para muchas más recetas. Nos veremos más adelante.